Vamos a dar entonces comienzo a la presentación del día de hoy. Buenas tardes a todos. Siguiendo con nuestra presentación de lo que hemos llamado compromiso solidario, que hemos iniciado dentro del equipo CIPSE y MDR IVA Argentina. Estamos en el día de hoy haciendo una presentación que tiene que ver con cómo distintos componentes de tratamiento se integran o pueden integrarse en MDR, en terapia MDR. Mi presentación, vamos a estar teniendo una presentación todos de 10 minutos, luego de la presentación vamos a dar comienzo al intervalo, y luego del intervalo vamos a estar haciendo preguntas, intercambiando con ustedes preguntas, dudas, comentarios que ustedes quieren hacer acerca de las distintas descripciones. Vamos a estar, después de mi presentación, va a estar hablando Cristina sobre Cristina Blutgen, sobre contexto y cómo la inclusión de contexto en esta situación y el impacto o las cosas a tener en cuenta dentro de terapia MDR. Luego de lo cual, el doctor Lucas González va a estar haciendo una breve introducción acerca del uso de la psicofarmacología dentro de modelo MDR y cómo tenemos que considerarlo para distintos aspectos a tomar en cuenta. Luego de lo cual va a estar hablando la licenciada Fernanda Porcelli sobre el componente mindfulness y compasión y su posibilidad de inclusión dentro de terapia MDR. Luego de lo cual la licenciada Silvia Perna va a estar hablando de uno de los componentes que deriva de terapia de aceptación y compromiso, que es el componente valores y su inclusión dentro de terapia MDR. Para finalizar, la licenciada Romina Schiavi, junto con Julián Saugi y Mariano Marcó, van a estar hablando de distintos elementos asociados a DBT y cómo incluirlos o tomarlos en cuenta dentro de modelo MDR. Yo voy a comenzar entonces hablando básicamente de los orígenes de terapia MDR y cómo terapia MDR en realidad fue influenciada inicialmente por las distintas generaciones de terapias cognitivo-conductuales. De una manera muy rápida, lo que vamos a estar hablando es, de alguna manera se ha dividido arbitrariamente las terapias, distintas etapas de las terapias cognitivo-conductuales. La primera de ellas fue llamada terapias de primera generación, y básicamente tomaron lugar los modelos conductuales de principios del siglo pasado, del cual terapia MDR se vio fuertemente influenciado por dos de ellos. Uno, la desensibilización sistemática de Volpe. La desensibilización sistemática de Volpe tiene una cualidad muy específica, y los modelos conductuales de principios del siglo pasado estaban destinados a buscar básicamente alivio de la sintomatología ansiosa. Y Volpe fue el primero en incluir un elemento muy importante, que era la inhibición recíproca. La inhibición recíproca, en términos muy básicos, lo que intenta es activar malestar y contraponerlo con una respuesta de relajación, es decir, activación simpática y desactivación parasimpática. El modelo fue un modelo efectivo, pero que tuvo muchas limitaciones. En particular, las terapias conductuales de primera generación presentaron
presentaban una recaída verdaderamente significativa y además de todo el espectro psicopatológico que no podían tratar, como eran las depresiones y otros cuadros. Todo esto llevó entonces a que surgieran las terapias de segunda generación. Las terapias de segunda generación que más impactaron sobre el modelo EMDR fue el aporte que hizo Lazarus con la reestructuración cognitiva. Lazarus en verdad es un terapeuta enrolado en el movimiento de primera generación, en modelos conductuales de primera generación, pero en determinado momento hace un viraje para considerar dos aspectos importantes. Primero, la reestructuración cognitiva con un aspecto muy, muy importante y significativo sobre el tratamiento. Pero el otro, que también influenció sensiblemente a MDR, fue el desarrollo de lo que él llamó terapia multimodal. La terapia multimodal está basada, ahí tienen el acrónimo de Basic ID, que es conducta, afecto, sensación física, imaginería, cognición, relaciones interpersonales y drogas o biología. Este Basic ID, él lo planteaba como, él decía que el tratamiento, las psicoterapias deberían impactar sobre todos estos elementos y que cada uno de estos elementos de alguna manera actuaba como un efecto dominó. Cuando uno de ellos hubiera impactado, iba a hacer caer a todos los otros y era parte del trabajo del psicoterapeuta operar sobre todos ellos. Obviamente, esto le genera a Lazarus una crítica muy fuerte dentro de los modelos conductuales de la época, porque de alguna manera lo que se le critica es que él va a atraer, a hacer resurgir el tan criticado mentalismo. Recuerden que sin ninguna duda, el padre de la psicología moderna es Freud, con sus desarrollos ligados al inconsciente, y que de alguna manera trae un aspecto importante de las terapias actuales que tiene que ver con el trabajo sobre la subjetividad. Dado de todas maneras el desarrollo psicodinámico está tan enraizado en una costumbre mentalista de procesos sofisticados, difíciles y ajenos a la comprensión de la mayor parte de las personas, que de alguna manera genera un oscurantismo alrededor de la psicoterapia, que es muy criticado y genera el primer movimiento de terapias de primera generación, las terapias conductuales. De todas maneras, la terapia multimodal es considerada el primer tratamiento o uno de los primeros tratamientos, junto con los desarrollos de Beck, uno de los primeros tratamientos cognitivo-conductuales. La otra influencia que recibe el modelo MDR es de las terapias experienciales. Las terapias experienciales critican luego del desarrollo de las terapias de segunda generación apoyadas sobre los procesos cognitivos, una de las cosas que critican las terapias experienciales es que se hace un excesivo énfasis en los aspectos cognitivos y no en los aspectos físicos, corporales y experienciales más amplios que no sean los cognitivos. De esta manera, entonces, terapia MDR es impactada por estos dos autores y de alguna manera van a permanecer dentro de su procedimiento. Si bien Francine Shapiro luego va a ir avanzando sobre la inclusión de otros componentes existentes que fácilmente pueden ser identificados dentro del modelo EMDR, estos dos posiblemente nunca fueron abandonados completamente. ¿Por qué yo digo que EMDR es un modelo básicamente que Francine Shapiro nunca abandonó su aspiración conductual? Básicamente porque es un modelo
que va a apoyarse sobre los fenómenos adaptativos, considerando que no hay ninguna cosa verdaderamente que sea per se negativa si está pensada, si está pensada dentro de un determinado contexto. Entonces, en este sentido, terapia MDR sigue manteniendo la influencia de los modelos de primera y segunda generación, y en la actualidad vamos a estar revisando lo que fueron llamados las terapias de tercera generación. Las terapias de tercera generación, que mayoritariamente cada uno de los presentadores del equipo que tenemos hoy va a estar mencionando algún componente, son terapias básicamente, muchas de ellas multicomponentes. Un componente central en todas estas terapias es mindfulness, a partir de todos los desarrollos de Kabat-Zinn. Sin embargo, es claro que mindfulness para el MBSR, para el modelo desarrollado por Kabat-Zinn, es completamente distinto del trabajo que se ve en terapia dialéctico-conductual, y es completamente distinto a terapia de aceptación y compromiso. Acá no vamos a estar profundizando excesivamente sobre cada uno de estos modelos, pero sí vamos a dar una pincelada de un componente considerado por cada uno de los presentadores importante destacar y cómo se incluye dentro de terapia MDR. Posiblemente en no demasiado tiempo estaremos tratando de plantear una profundización ya sí sobre cada uno de estos modelos. Con lo cual, dejo la presentación a Cristina, que va a estar introduciendo el tema de contextos. Cristina. Gracias, Rubén. Soy Cristina Blutgen y vamos a hablar muy brevemente de el contexto, su influencia, cómo condiciona de alguna manera a las personas y en este momento, contexto de este momento. Vale. En el 2007, Francine Shapiro dijo que, aunque MDR fuera originariamente desarrollada como una terapia individual, tenía que quedar bien claro que toda psicoterapia tiene que ser practicada en el contexto de sistemas interconectados. Si esto era importante siempre, en este momento toma una impresionante importancia considerar el contexto actual. El contexto actual cambió completamente, cambió imprevistamente, con unos cambios enormes y no imaginados, ni siquiera cuando empezamos a ver lo que pasaba en Europa, imaginábamos los cambios, cómo nos iban a afectar a nosotros ahora. Y para muchos son cambios inimaginables. Fueron súbitos, y otra cosa muy importante, estos cambios nos fueron impuestos. Aunque estemos de acuerdo, fueron impuestos, no fueron elegidos. Otro aspecto es que nos impactan a todos, en mayor o en menor medida, y diferencialmente, de una manera para algunos y de otros para otros, estos cambios nos afectan a todos. Es la primera vez que yo recuerdo en muchas décadas en que estamos los terapeutas, en la misma situación que nuestros pacientes. Nos afectarán de distinta manera, pero estamos todos afectados por el contexto y por todos los contextos. El contexto actual tuvo de entrada unas notas de peligro, de amenaza, de profunda crisis, y una nota de urgencia. Había que rápido organizarse, había que hacer esto, había que conseguir barbijos, había que ver cómo hacíamos. Un contexto de crisis y de urgencia y de amenaza, donde todos los pilares, donde estaban construidas nuestras vidas diarias, se
tambaleaban. Todo esto, como toda crisis, implica una desorganización y una necesidad de reorganización. Esta necesidad de reorganización, dale, Rubén, nos lleva a cambios que tenemos que amoldarnos, tenemos que flexibilizarnos, tenemos que enfrentar, tenemos que empezar a hacer ensayo y error y improvisar mucho. Si todo esto afecta a todas las personas de distinta manera, al terapeuta le afecta directamente, porque de repente tuvimos que empezar a cambiar nuestra manera de trabajar. Teníamos que responder porque la demanda de asistencia en salud mental es muy grande. No podíamos dejar a nuestros pacientes, pero para muchos hubo que hacer unos cambios muy grandes en nuestra manera de trabajar. También cambios en qué era importante ahora abordar todo lo que venimos viendo con todas las supervisiones de Rubén, y también cambios, el contexto cambió, lo que los terapeutas podíamos considerar que era adaptativo y funcional o desadaptativo o no funcional. Entonces, ¿qué contextos se fueron afectados por estos cambios? El familiar, el laboral, el social, el económico, el cultural, lo que está bien y lo que está mal, y cómo funcionamos. Todos estos fueron muy afectados. No podemos nosotros, ahora no da realmente ni el tiempo ni el objetivo de esto, analizar todos los cambios que se dan en cada uno de estos contextos. Yo trabajo con familias y voy a destacar 3 cositas chiquitas que en familias y parejas que son importantes. Primero, y que son características de todos los otros sistemas también, no son solo de esto. Primero, que hubo que reorganizarse rápidamente, como los terapeutas tuvimos que hacerlo, para enfrentar nuevas demandas, desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, los chicos en casas, necesidad de que estudien, de que cumplan con las tareas que les manda el colegio, y los padres que tienen que ponerse en rol de maestros, cosa que quizás nunca hicieron. La otra cosa es que hay esta que dijimos que afecta a cada persona y a cada de una manera diferencial, más o menos, pero además diferente, es muy visible en las familias. Yo he podido encontrar, digamos, 2 grandes grupos. Uno que rápidamente se reorganizaron, rápidamente distribuyeron tareas, rápidamente alcanzaron un funcionamiento muy adaptativo a la nueva situación. Es más, incluso lo vieron como una fuente de nuevas posibilidades, encontrarse, poder estar juntos, poder hablar más, poder disfrutar de actividades que antes no disfrutaban por el tipo de vida que veníamos llevando de tanta demanda. Pero otro grupo que está muy, muy impactado por lo económico, por ejemplo, donde realmente la reorganización se hace muy difícil, donde las dificultades impactan de una manera muy grande, donde la incertidumbre, el miedo y la amenaza son grandes. Depende de muchos factores. Depende primero también la disponibilidad económica, la seguridad de seguir funcionando o no, que está afectando a tantas familias en este momento. Y también de la funcionalidad previa de la familia. Así como las circunstancias adversas de la vida dependen un poco de la estructura de personalidad previa, las repercusiones que tienen, también familias con disfuncionalidad previa,
conflictos no resueltos, funcionamientos inadecuados, van a transitar mucho peor todos estos cambios. El contexto laboral es fundamental, cómo está afectando a cada uno de las familias y de los individuos, de las personas argentinas. A medida que pasa el tiempo y se extiende la cuarentena, hemos notado que el tono de urgencia y crisis está dando lugar también a otras notas: cansancio, agotamiento, pesadez, desaliento, que tenemos que tomar en cuenta. No vamos a poder hablar de cada uno de estos en profundidad, solo que el terapeuta no tiene que asumir que sabe cómo es el contexto del paciente o de la persona que nos contacta. Aunque fuera un expaciente que conocemos, no tiene que asumir nada. Tiene que realmente poder evaluar cómo es el contexto actual del paciente en cada una de estas áreas. Esto lo vamos a hacer inmediatamente a la consulta. Rubén, ¿podés cambiar, por favor? A fase 1. Bueno, al cambio ya lo hablamos, a fase 1. Vamos a evaluar los contextos del paciente, lo vamos a investigar rápidamente, pero tenemos que saber todos qué está pasando. Por ahí el paciente que nos contacta no nos lo dice, pero llama por algo y en realidad está... ¿Perdón? Estamos en tiempo, ¿eh? Estamos en tiempo, bueno. Y evaluar si las conductas son funcionales a los contextos o no. En fase 2 vamos a preparar a los psicoeducación siempre y trabajar evitación o afrontamiento. En fase 3, cuidado con la cognición positiva. En fase 4, tener siempre el contexto nos va a poder servir para poder introducir entre tejidos cognitivos. En fase 5, una creencia positiva realista, adecuada al contexto. En fase 7, en las tareas, podemos dar tareas que sean ensayos de conductas más adaptativas. Y en fase 8, reevaluamos. Muchas gracias. Dejamos acá. Gracias, Cristina. Recuerden, aquellos que están interesados en hacer preguntas, que pueden empezar a colocarlas en el chat general. Luego del intervalo las vamos a leer y vamos a tratar de hacer una síntesis y responderlas. Con lo cual dejamos a Lucas González que siga su presentación. Puede ser interrumpida o no por su hija Valentina. En caso de que esto se vuelva muy difícil, yo tomaré su lugar, seguiré la presentación en su lugar. Lucas. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Bueno, sí, como verán, estoy acompañado. Esto es el problema de que seamos dos médicos en la familia y uno trabaje. Bueno, ahí me puse para... no voy a seguir por ahí, voy a ver si puedo o no puedo, ¿no? ¿Podés dejar un momento de compartir la pantalla? Eso, así la comparto yo. Bueno, básicamente yo voy a hablar de la medicación, ¿sí? En qué contextos o en qué momentos de medicación en el tratamiento y también en estas circunstancias actuales. La medicación, como ustedes sabrán, atraviesa todas las etapas o todas las fases de MDR, desde la fase 1 hasta la fase 8. La medicación, nosotros la vamos a utilizar, yo voy a ser un poco simplista acá, pero como para que podamos entender todos y en algún punto es algo que nos permite entender o al menos aproximarnos bien de cuándo vamos a tener que utilizar la medicación o no.
Ventana de tolerancia, que Rubén se cansa en general de nombrarla. Ventana de tolerancia emocional, nosotros decimos que para que un paciente pueda hacer MDR adecuadamente debería poder fluctuar su emocionalidad entre un rango saludable o tolerable para sí. ¿Sí? Si el paciente se va para arriba, decimos que está hiperactivado, y si el paciente se va para abajo, decimos que está hipoactivado. Entonces, ¿en qué contextos vamos a utilizar la medicación? Vamos a utilizar la medicación siempre que el paciente no sea funcional y a su vez nos impida nuestro trabajo MDR. Todo va a depender de la sintomatología que el paciente tenga o que la paciente tenga, pero Bueno. Todo va a depender de la sintomatología que el paciente o la paciente tenga y la gravedad o la severidad de esa sintomatología. Entonces, nosotros vamos a priorizar algunas medicaciones en algunos momentos, cuando el paciente puede estar hiperactivado, vamos a tender a utilizar algún tipo de medicación, y cuando el paciente está hipoactivado, vamos a tender a utilizar otro tipo de medicación. Es decir, nosotros vamos a utilizar la medicación, por ejemplo, en fase 1, para ver en los momentos en los cuales el paciente no cumpla criterio de selección de pacientes, y nosotros podamos hacer algo farmacológico, porque hay muchas cosas que no dependen de lo farmacológico, sino más de lo conductual, o de cosas que tal vez no podemos modificar algunas veces. Entonces, todo lo que podamos intervenir en fase 1, en criterio de selección de pacientes, de manera farmacológica, para que el paciente entre en criterio, vamos a priorizar la medicación. ¿Sí? En fase 2 vamos a tener digamos, en fase 2 vamos a utilizar la medicación también cuando haya dificultades tal vez en la regulación emocional, haya dificultades bueno, hemos visto en la creación del lugar seguro calmo, o demás. Y después en el resto del tratamiento, en fase 3 a 7, vamos a darnos cuenta si el paciente suele tener demasiadas abreacciones o no puede tolerar el reprocesamiento. Entonces eso va a ser indicadores de que tal vez tendríamos que utilizar primero algunos otros recursos. Podemos utilizar otros recursos dentro de MDR o dentro de otras psicoterapias, pero también un recurso va a ser la medicación. Como siempre decimos, nosotros tratamos de desaconsejar la utilización de benzodiazepinas. Básicamente, la razón básica es que las benzodiazepinas tienen un efecto o un impacto directo en las funciones neurocognitivas. Y como tenemos la hipótesis, o una de las hipótesis del funcionamiento de MDR es que funciona a través de la memoria de trabajo, si las benzodiazepinas impactan directamente sobre esas funciones, probablemente se vea impedido o al menos dificultado el reprocesamiento de la información. Bien, me queda un poquito de tiempo. Entonces, algo importante que me parece destacar es, tratamos de no utilizar la medicación de manera sintomática, tratamos siempre de utilizar la medicación para tratar síndromes o tratar dificultades o afectaciones de la funcionalidad. Es decir, si el paciente comienza con sintomatología depresiva, que es algo que en este contexto actual se empieza a ver, aumento de la sintomatología depresiva, aumento de la sintomatología ansiosa, vamos a tener que determinar exactamente esa sintomatología, qué severidad tiene, porque si la severidad es baja, tal vez podemos utilizar otros recursos no necesariamente farmacológicos, pero si la severidad de la sintomatología empieza a ser más elevada, que genere más disfuncionalidad, en ese caso, por ahí la prioridad
o en la primera línea empieza a ser lo farmacológico. Claramente, cuando hablamos de farmacológico, tenemos que, como vemos en el gráfico, tenemos que tratar de evitar esta parte, ¿sí? Cuando nosotros medicamos a los pacientes, lo que podemos lograr, la medicación que más se utiliza, la medicación de primera línea, aunque no es la indicación de primera línea para el trastorno de estrés postraumático, son los antidepresivos. Lo que sabemos de los antidepresivos es que producen apatía, ¿sí? Entonces, al producir apatía, lo que produce es disminución de la activación, y por lo tanto podemos tener una hipoactivación, por lo tanto nos puede llevar a una dificultad en el reprocesamiento. Entonces, siempre vamos a tener que evaluar las dosis, evaluar la activación, trabajar muy con entre el psiquiatra y el psicoterapeuta, y en caso de que esto suceda, bajar la medicación, sacarla y demás, y también esto puede ir sucediendo a lo largo del tratamiento. Por ejemplo, si estuvo medicado al principio y eso era necesario para que el paciente entre en rango de tolerancia, a futuro, tal vez cuando la sintomatología empieza a disminuir, el tratamiento empieza a progresar, tal vez tenemos que ir disminuyendo gradualmente esa medicación para que los procesos que afectan la medicación empiecen a aparecer de vuelta y los podamos tratar psicoterapéuticamente, porque también lo que sabemos de la medicación es que el efecto es mientras se toma la medicación, cosa que es distinto con las psicoterapias validadas para estrés postraumático, que el efecto perdura en el tiempo. Bien, y 2 minutos de sueño que les quiero hablar. Entonces, como dijimos, es más en este contexto se suele afectar bastante el sueño, la calidad del sueño, la regulación del sueño, las pautas del sueño. Entonces nos resulta prioritario destacar que es necesario que los pacientes empiecen a tener, y nosotros también, una buena higiene del sueño, ¿sí? Una buena higiene del sueño nos referimos a dormir horas adecuadas, despertarnos y acostarnos en un horario, tratar de que sea similar día a día, no despertarnos muy tarde, no dormir excesivamente, dormir entre 7 y 9 horas, tratar de no mirar pantalla, no tomar activadores como el café, el té, el mate, y perdón, no sé qué me aparece acá, y algún estimulante como el speed, y tal vez utilizar algunas estrategias de regulación, de respiración, en circunstancias en las cuales el paciente empieza en un proceso rumiativo, preocupativo, que le impide dormir, o utilizar algunas estrategias de distracción como contar las respiraciones, o repetición de frases monótonas que nos impidan que el proceso rumiativo preocupativo se extienda en el tiempo. Ahí estoy, me quedan 20 segundos, así que los dejo acá, disculpen, pero Valentina estaba con hipo y estaba un poco molesta, así que nos vemos después. Como verán, le hemos pedido a Valentina que hiciera un ejemplo de adaptación al nuevo contexto, y entonces le mandamos alguna señal, pero no era para que tuviera tanto hipo. Gracias, Lucas. Vamos a ver, entonces. Fernanda, entonces le damos paso a Fernanda, que va a estar hablando en su presentación sobre estos dos componentes, mindfulness y compasión. Recuerden que pueden escribir preguntas, dudas o comentarios después de cada una de estas presentaciones. Al final las vamos a leer todas juntas y tratar de hacer una síntesis y responder en la segunda parte después del intervalo. Gracias. Fernanda. Sí, hola, buenas tardes a todos. Si querés, Rubén, pasar la primera, vamos con eso.
Como decía bien Rubén hoy al empezar, nosotros vamos a tomar mindfulness no al estilo MBSR, porque eso es todo un proceso y no es como lo tomamos dentro de MDR y mucho menos dentro de DBT y de ACT, ¿no? Lo toman más como componente. Pero me gusta esta definición de Kabat-Zinn, que es general, porque engloba lo que es la práctica de mindfulness en general, ¿no? Que el estado de conciencia que emerge, prestar atención de una manera en particular que es deliberadamente al momento presente con aceptación y sin juzgar. A mí el sin juzgar no me gusta mucho, me gusta más decir que es reconocer que estamos juzgando, porque el juicio es un componente, nos invita al discernimiento y es necesario, con lo cual para mí más adecuado sería notar que estoy juzgando. Dentro del prestar atención, nosotros también en MDR utilizamos la atención, pero la utilizamos de manera diferente a como la usa Mindfulness. Mindfulness es estar permanentemente conectado, tratando de volver una y otra vez a ese momento presente, que de ese momento presente lo sabemos a través de las percepciones. Esas percepciones no son tan limpias, digamos, porque venimos con creencias y demás, y el componente más activo que tenemos es la aceptación. Si querés pasar, Rubén. En MDR usamos la atención como atención dual, va y viene del pasado hacia el presente, ¿sí? Nosotros vamos a cultivar la atención, como les decía recién, y vamos a nutrirla con la intención. La intención en sí misma es como el movimiento previo hacia dirigir nuestra acción y es hacia donde vamos a ir. No importa si lo logremos o no, pero la intención en este caso, en la práctica, va a ser cultivar las cualidades que tienen que ver con la amabilidad, la paciencia, la curiosidad, todas cualidades que Mindfulness trabaja mientras estamos cultivando la atención. Si querés, Rubén. Y aceptación es lo que después los chicos van a estar hablando desde ACT y desde DBT, como aceptación radical, que es dejar que la experiencia sea como es. Para Mindfulness, cuando nosotros no aceptamos, estamos generando sufrimiento, ya sea porque nos quedamos apegados a la experiencia. Sí. Exacto, Ahí, ok. perdiste. Perdón. Ya sea porque rechazamos la experiencia, ya estamos generando sufrimiento, y si nos quedamos apegados a la experiencia y queremos que vuelva a repetirse de la misma manera, también. Acá entra un poco también dentro de esta aceptación, es un componente que nos ayuda de alguna manera, esto que decía Lucas recién, ¿no? Mantenernos dentro de la ventana de tolerancia y generar determinados afrontamientos. Cuando yo acepto, lo que se genera desde la práctica de mindfulness es generar diferentes opciones de formas de relacionarme con la experiencia, sea como sea la experiencia. Nosotros desde MDR lo que le pedimos al paciente cuando empieza el procesamiento es notar lo que aparece sin juzgar y aceptando que eso aparece así, no importa si parece loco lo que viene dentro del procesamiento, pero bueno, esto es parte. Si querés, Rubén. Nosotros vamos a cultivar dentro de la mente cualidades y actitudes beneficiosas. La amabilidad es una de las cualidades que vamos a estar cultivando, la ternura, el amor, la paciencia, todas esas cualidades están dentro de la práctica de mindfulness. Si querés, Rubén, pasar. Y me voy a detener acá porque esas cualidades que vamos a compartir tienen que ver también con la compasión. Hoy hay una discusión bastante fuerte. Los que están del lado de la compasión es como por fuera, incluye a mindfulness como un componente, y para mindfulness la compasión ya está dada dentro de la práctica, y es una discusión que hay, pero me interesa que veamos un poquito la definición científica de compasión. La definición general de compasión es reconocer que hay un sufrimiento e intentar aliviarlo o prevenirlo.
esa es la definición general, pero la definición científica incluye estos 4 componentes y hay uno más que acá no está, que es el brillo cálido. Hay un componente cognitivo, donde nosotros, frente a la presencia del sufrimiento, lo reconocemos, y ahí empieza a jugar la empatía cognitiva. Después tenemos un componente afectivo, el resonar emocionalmente, digamos, con eso que el otro está sufriendo. Lo motivacional es la disposición a estar preparado para hacer algo al respecto, es la disposición a actuar. Y lo intencional, volvemos a la intención de mindfulness, es ese deseo genuino de aliviar ese sufrimiento. Lo logremos o no, lo importante es la intención con que nos estamos dirigiendo. El componente de compasión dentro de las circunstancias que estamos viviendo hoy, para mí tiene un doble filo, porque hablar de compasión en determinados ámbitos puede tocar lo religioso, y esta práctica de compasión no tiene nada que ver con lo religioso, con lo cual nosotros vamos a trabajar y utilizar mucho más la palabra amabilidad, teniendo presente estos componentes, que la palabra compasión. La palabra amabilidad es desde cómo yo llego al encuentro con el paciente, y a lo largo de las 7 u 8 fases de MDR es la presencia lo que yo voy a estar trabajando con esa amabilidad, sabiendo que voy a poder hacer lo mejor que pueda en este momento por esta persona, y en estas circunstancias, como decía recién Cristina, en el contexto, uno también está involucrado. Entonces no vamos a ir a rescatar a nadie, sino que simplemente vamos a estar ahí sosteniendo. Listo. Vamos a estar ahí sosteniendo con una escucha atenta y compasiva. Hasta acá llegamos. Si querés, Rubén, le damos paso a Silvia. Muchas gracias, Fer. Vamos, Silvia, entonces con el componente valores de ACT. Hola, ¿cómo están todos? ¿Se escucha? Sí, perfecto, Silvia. Bien. ¿Querés que dirigir vos la... ¿Me autorizaste? ¿A qué cosa? No entendía tú. Ahí yo te mando la solicitud. Si vos me autorizás, quizás Sí, yo lo puedo. ahí está, listo. Hemos descubierto algo, yo le interferí Dale. a Lucas hace un rato sin darme cuenta. Si no, no importa, pasalo vos. Ya te aprobé. Ay, no aparecen los comandos, así que nada. Por ahí lo que llévalo vos. necesitas es que yo No, no te preocupes, avanzalo vos. Bien, hola a todos, yo voy a compartir con ustedes la implementación de un componente de la terapia de aceptación y compromiso que podemos integrar y nos puede ser de ayuda en las diferentes fases de MDR. Lo primero, bueno, ACT es una de las terapias de tercera generación y tiene 2 puntos de contacto interesantes con MDR. Uno es que ambos modelos explican los procesos que tienden tanto a la salud como a la enfermedad. En el caso de MDR, se trata de la información mal archivada, es decir, el modo en que la información esté archivada en las redes de memoria puede hacer que tengamos salud o que se produzcan síntomas. Ahora, más adelante, vamos a ver cuáles son los procesos que están implicados según la terapia de aceptación y compromiso en el desarrollo de patología. Avanzar. Otro punto de contacto es que ambos modelos le dan gran importancia a la información que aportan los sentidos a la experiencia presente. Avanzar. Nosotros, el ACT es un enfoque terapéutico complejo. Simplemente vamos a tomar uno de los componentes, que es el componente de valores. Avanzar, por favor. Dale. ACT sostiene, manténete ahí. ACT sostiene que la patología se desarrolla cuando nosotros nos basamos mucho más en lo que dice mi mente que en lo que está diciendo la experiencia. Lo que sostiene es que
la interpretación que hacemos de lo que está sucediendo en el presente suele estar en la base de la patología. Y una de las cosas que más destaca es la tendencia a pensar que el bienestar está relacionado con tener emociones y sensaciones agradables. Si esto es así y la persona dirige su conducta básicamente a luchar contra sus síntomas, lo que sucede es que entra en un circuito de sufrimiento. Recién Fernanda hablaba de la aceptación, es decir, no aceptar la experiencia presente tal cual es y luchar con lo que estoy experimentando puede llevar al desarrollo y al mantenimiento de síntomas. Avanzar. El componente valores es el componente que voy a desarrollar ahora y el que vamos a integrar en las diferentes fases de MDR, y valores se refiere a avanzar. Dale. Los valores no son metas, no son expectativas de resultado, no son sentimientos, sino que son, se refieren a la cualidad que nosotros queremos darle a los diferentes ámbitos de nuestra vida. Está relacionado con lo que Fernanda recién decía de las diferentes cualidades de la acción que pueden ser la calidez, la amabilidad, la paciencia, la coherencia o cualquier otra dirección, otra cualidad que uno quiera darle a su conducta. Y uno de los, digamos, de los avances que tiene que hacer el terapeuta es descubrir cuáles son los ámbitos de valor prioritarios para la persona. ACT distingue 10 ámbitos de valor posibles, entre los que están el trabajo, la salud, la pareja, la crianza de los hijos, el tiempo libre, digamos, hay diferentes ámbitos de valor, y identificar cuál es el ámbito de valor que está siendo prioritario para esa persona en ese momento de su vida, y cuál es la cualidad que quiere darle a ese ámbito, nos puede guiar mucho en el diseño de nuestro trabajo con el paciente. Avanzar. Entonces, a partir de la identificación del valor y de cuál es la cualidad que se le quiere dar a las acciones en relación a ese valor, una de las cosas que sostiene ACT es que cuando nos centramos en luchar con nuestros síntomas, nuestras acciones van a ser acciones evitativas. Podés avanzar. Las acciones evitativas van a ser aquellas que nos alejan de lo que nosotros queremos, del sufrimiento que queremos evitar. Avanzar. Avanza otra vez. Y las acciones comprometidas son las acciones que nos llevan en la dirección de nuestros valores. Es decir, las acciones que nos acercan a que nuestra vida sea tal como queremos que sea, aun cuando nuestra circunstancia sea adversa. Avanza. Avanza otra vez. Vamos a encontrar obstáculos en esto. Los obstáculos pueden ser valores que se oponen. En este momento, muy especialmente, por ejemplo, los profesionales de la salud pueden estar en el dilema de la intención o el valor en relación a la profesión, de ser un profesional comprometido que dé respuesta a la situación actual, y esto puede entrar en conflicto con el cuidado de la familia, y la verdad es que ahí, digamos, es una idea sencilla, la de los valores, pero cuando aparece el obstáculo, probablemente ahí se nos complique un poco el trabajo y tengamos que acudir a la aceptación o algunas maniobras que probablemente voy a poder desarrollar en fase 4. Avanzar. Vamos a ver entonces ahora la integración de MDR, del componente valores en MDR. Avanzar. En fase 1, nosotros podemos identificar a través de los valores información ligada a redes positivas,
Las conductas evitativas nos pueden ayudar a identificar disparadores, y en esto contribuyen a la conceptualización del caso, y también nos pueden aportar información para la planificación, haciéndonos tener en cuenta las conductas evitativas del paciente que nos pueden complicar el avance a lo largo del tratamiento. En fase 2, el componente aceptación puede ser un recurso estabilizador importante, y también las acciones comprometidas, es decir, aquellas que van en la dirección del valor, nos pueden dar la oportunidad de generar experiencias positivas que cuando el paciente ejecuta algo que puede valorar, puede integrar esto como un recurso y una sensación de tener cierto control dentro de la incertidumbre. Avanzar. En fase 3, el valor nos puede ayudar en la elección de una cognición positiva. La cognición positiva siempre es personal, y si nosotros tenemos en cuenta el valor, va a poder ser una guía muy importante para que la dirección del espía vaya en el sentido que tiene significado para el paciente. En fase 4, lo vamos a poder tener en cuenta para los entretejidos cognitivos, y también hay una maniobra de las dos manos cuando una persona está en un dilema. Cuando hablábamos de los obstáculos de valores, podríamos poner a trabajar al paciente frente a las dos alternativas e integrar la información de una manera que su decisión se parezca menos a un dilema. Avanzar. En fase 5, que es la fase de instalación, nos puede ayudar en el ajuste de la cognición positiva. Avanzar. En fase 6 nos puede ayudar a identificar si hay algún estado emocionalmente desagradable que el paciente esté evitando a través de evitar sensaciones o reaccionar a sus sensaciones. Avanzar. En fase 7, nosotros podemos sugerir la práctica de acciones comprometidas entre sesiones, es decir, proponer al paciente una acción comprometida entre sesiones puede reforzar lo que se ha procesado durante las fases de procesamiento. Avanzar. Y en fase 8, podemos decir que si nosotros en momentos como este tan complejos podemos mantener el foco sobre desafíos y logros observables, podemos ayudar al paciente a fortalecer su sensación de estar en control de lo que está en sus manos. Esto puede ser un recurso importante para manejar la incertidumbre inevitable en contextos tan cambiantes y tan extraños como el que estamos transitando. Avanzar. Bueno, y esta es una frase de Nietzsche que me pareció que encaja muy bien con la idea que les estoy proponiendo. Les mando un abrazo, gracias, y nos vemos pronto. Gracias, Silvia. Entonces ahora sí vamos a el último componente, que es el componente de BT, que va a presentar primero la licenciada Romina Schiavi, luego Julián Saugi y Mariano Marcó. Muchas gracias, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar un poco de DBT. Para las personas que no conocen, DBT es la terapia dialéctico-conductual desarrollada por Marshall Linehan, que acá en Buenos Aires, en la Fundación Foro, se da este tratamiento, la fundación dirigida por Pablo Gagliesi. Es una terapia creada específicamente para el trastorno límite, pero se utiliza para principalmente pacientes que tienen desregulación emocional. Sabemos que estos pacientes tienen poca creatividad y poca flexibilidad en la resolución de problemas, así que hoy les voy a desarrollar 2 habilidades dentro de lo que es el taller de habilidades, que tiene muchas más. Una es habilidades de crisis para bajar rápidamente una emoción que nos puede interferir para resolver situaciones, y la otra es específicamente de resolución de problemas. Entonces, estas habilidades de crisis nos pueden servir, las que tienen ustedes ahora en pantalla, para bajar rápidamente una emoción. Esto está tomado de la adaptación del Manual de Habilidades para Adolescentes. Me pareció interesante presentarlo así porque es más fácil de recordar. Le llaman las habilidades TIP, que son las de temperatura,
quiere decir hacer un cambio en la temperatura corporal, como puede ser agarrar hielos, ponerse frío en la cara, poner la cabeza debajo de la ducha, hacer ejercicio intenso, puede ser subir y bajar escaleras, saltar una soga o lo que sea que el paciente tenga a mano. Pausada respiración, si entrenamos previamente al paciente, no en una situación de crisis, sino que lo entrenamos previamente para que la pueda utilizar, por ejemplo, inhalar en 4 y exhalar en 6, y progresiva relajación, que es tensar cada uno de los músculos para luego ir relajándolos. Estas habilidades van a servir en distintos momentos del tratamiento de MDR también, ahora al final les voy a contar bien en qué fase utilizarlas. Y específicamente la habilidad de resolución de problemas, esto está tomado del libro de Pablo Gallesi y Juan Pablo Bugiano, es un resumen de los pasos para entrenar a aquellos pacientes que no tienen esta habilidad por su historia de refuerzos o por simplemente no pudieron adquirirla, o para los pacientes que en un estado de desregulación no tienen acceso a esa habilidad. El primer paso es observar y describir la situación problemática. El segundo paso es verificar los hechos. Esta es una habilidad en sí misma que la va a desarrollar Julián. Luego vamos a identificar las metas en la resolución de problemas y vamos a hacer en el paso 4, colaborativamente con el paciente, una lluvia de ideas, en la cual no vamos a descartar ninguna idea en principio. La idea es generar mayor creatividad en la búsqueda de solución de problemas. Recordemos que estos pacientes suelen incurrir en conductas problemáticas como intento de solución a sus problemas, con lo cual vamos a enseñarles formas de resolver más adaptativas. Una vez que tenemos la lluvia de ideas, vamos a elegir una solución que encaje con los objetivos y que sea más probable que funcione. Tal vez tengamos que hacer pros y contras con el paciente para ver cuál es la mejor solución. Ponemos esa solución en acción y el último paso es evaluar los resultados de implementar esa solución. Si no funcionó, vamos a nuestra lista de lluvia de ideas y tomamos otra de las soluciones. En MDR podemos utilizar estas habilidades, por ejemplo, las de crisis pueden ser útiles en una fase 1, cuando estamos indagando sobre la historia del paciente, el paciente puede desregularse, y tal vez tengamos que intervenir con alguna de estas habilidades. En la fase 2, donde vamos a instalar recursos para el paciente, además del lugar seguro calmo, tal vez con algunos pacientes necesitemos utilizar otras habilidades. En una fase 7 incompleta, también el paciente puede estar teniendo dificultades para volver al presente, por así decir, o para estabilizarse. Y en una fase 8, tal vez podemos, en la reevaluación que hacemos del paciente, ver si necesitamos utilizar algo de resolución de problemas. Ya habiendo reprocesado una experiencia, puede que nos quede todavía algo por mejorar en relación a esto. Básicamente estas habilidades nos van a servir para mejorar o reforzar la atención dual del paciente en nuestro tratamiento de MDR. Hasta acá mi parte de la presentación, los dejo ahora con Julián. Bien. Bueno, como dijo Romina, nosotros tomamos habilidades de estabilización sintomática y de regulación emocional pensando en la situación y en el contexto que estamos atravesando y la intensidad emocional que es de esperar que surja por la incertidumbre de la situación y todas las situaciones de gran estrés que podrían ocurrir. Dentro de las habilidades que habló Romina, elegimos verificar los hechos. Verificar los hechos podría ser una habilidad previa a poder distinguir si yo voy a buscar una estrategia como tip para bajar la activación fisiológica o adentrarme en resolución de problemas. Y en verificar los hechos yo estaría favoreciendo este proceso de atención dual y vamos a ver los pasos ahora que se plantea en verificar los hechos. Primero es preguntarse cuál es la emoción que quiero cambiar, cuál es la emoción problemática que estaría generando la desregulación del proceso cognitivo o conductual, y poder ubicar cuál es el evento que lo disparó. Entonces, al ayudar al contactante a poder estar en contacto con esos estímulos,
favorezco este proceso de atención dual. Después ver cuál es la interpretación, cuál es el pensamiento, cuál es el supuesto, para ver si hay alguna cognición que esté interfiriendo, o si quizá mi intervención podría ir desde facilitarle alguna información que él no tenga. Buscar si hay una amenaza, si el estímulo genera la anticipación de alguna amenaza, algún escenario con el cual se especula, poder ubicar este escenario favoreciendo de vuelta el afrontamiento activo y el contacto con estos estímulos, y poder evaluar si esto es posible o no de que suceda, si es realista, si es esperable que esto pueda suceder. Y como dijo Romina, buscar resultados alternativos debido a que la fuerte intensidad emocional muchas veces en estos pacientes, en estos consultantes, genera rigidez cognitiva. Dentro de las amenazas anticipadas, si es realista, poder anticiparse, que es otra habilidad de DBT, viendo si esto sucede, de qué manera el consultante lo podría afrontar. Y por último, ver si esta emoción o la intensidad de esta emoción encaja con los hechos. Y ahí un poco se nos abre en el algoritmo de toma de decisiones dos caminos. Si yo voy a buscar alguna intervención más del estilo TIP, donde busco bajar la activación fisiológica, o apuntar a una resolución de problemas, o quizá una combinación entre las dos. Después, otra habilidad que nos pareció apropiada para la situación es aceptación radical. Aceptación radical, esto va a hablar un poco más Mariano, que es ahora el que continúa con la exposición. Dentro de la dialéctica de DBT apunta a poder distinguir qué es lo que yo puedo modificar de la realidad y qué es lo que yo tengo que aceptar. La aceptación radical significa aceptar la vida sin resistirse a todo aquello que no podemos cambiar. Implica poder distinguir entre qué es apropiado que yo intente modificar y qué no. No implica resignación, no implica estar de acuerdo con esa realidad, pero sí poder observarla, sí poder entrar en contacto con esa realidad para, en todo caso, poder buscar qué otras cosas sí puedo modificar de eso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Los pasos, primero identificar los pensamientos que luchan con la realidad y como dijo Fernanda, no sin juicios y sin emociones, sino pudiendo discriminar y ayudando a distinguir qué son los juicios y emociones que son más que esperables que sucedan. Poder recordarse la realidad tal cual es, esto es poder hacer una descripción de la realidad. Por ejemplo, en un contactante que nos contacte en esta situación, hoy tengo que quedarme en casa, esto me pone triste, estoy pensando en las cosas que me gustaría hacer. De vuelta, ayudar a que el consultante entre en contacto con esos estímulos y se pueda sostener en ellos. Después en DBT algo interesante es que la aceptación puede ser una conducta, o mejor dicho, la aceptación es una conducta, y como tal yo la puedo ejercitar y la puedo practicar. Siempre la aceptación desde DBT es en el momento presente. Yo no estoy aceptando algo que no pasó o algo que ya pasó, sino siempre es en el momento presente, y esa es una postura fuertemente de mindfulness. Entonces puedo ejercitar o incluso imaginar cómo sería, qué estaría haciendo si ya lo hubiera aceptado. Permitirte experimentar, el otro punto, permitirte experimentar esta desilusión, la tristeza, cualquier sea la experiencia emocional que yo estoy teniendo. Prestar atención a tus sensaciones corporales, que son un componente de la experiencia emocional, y a veces pueden generar gran evitación por parte de estos consultantes. Y de vuelta, depende cuál sean los componentes, si es más fuerte el cognitivo o el experiencial. También buscar habilidades que puedan ser traídas por el terapeuta, o habilidades que quizás ya tenía el consultante antes, pero ahora no las tiene tan accesibles por la carga emocional de la situación, de cómo podría soportar mejor esa experiencia emocional. Entonces, la idea de la aceptación es poder aceptar, poder conectarme con los estímulos de la realidad con una disposición abierta y flexible, y estos componentes, estos pasos de estas habilidades ayudan a permitir ese proceso. Bien, ahora va a continuar Mariano desarrollando esto.
Mariano. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me sale bien mi imagen y me escuchan ahí. Hola. Perdón, yo me olvidé de pedir que pasen. Ahí está, ahí si lo ponen. Hola. Gracias. Ya está. Ok, ¿sale bien mi imagen y me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, aclaro que no voy a seguir exactamente el orden de la presentación, como está en el presi. Agregué algunas cosas, pero bueno, sirve igual de guía. Bueno, una introducción a las estrategias dialécticas. En DBT, más en general, las estrategias de tratamiento en DBT son actividades tácticas y procedimientos que el terapeuta emplea para alcanzar la meta del tratamiento, y también describen el rol y el foco del terapeuta, y se refieren a las respuestas coordinadas que el terapeuta debería o puede dar ante cada problema particular que el paciente o consultante, como se en DBT, presenta. Se agrupan en 4 categorías principales. Las estrategias en general son estrategias dialécticas, estrategias centrales, que son resolución de problemas y validación, estrategias estilísticas, que tienen que ver con el estilo y el vínculo, con el estilo del terapeuta, y las estrategias de manejo de caso. Las estrategias dialécticas permean y de alguna manera están implicadas en el resto de las estrategias, y todas las estrategias en DBT pueden clasificarse en general de acuerdo a si están más orientadas hacia la aceptación o hacia el cambio, que es la dialéctica principal. Por ejemplo, dentro de las centrales, digamos, dentro de las estilísticas, la comunicación irreverente va más por el lado del cambio, la comunicación recíproca va más por el lado de la aceptación, dentro de las, bueno, la resolución de problemas va por un lado del cambio, la validación por el lado de la aceptación, y bueno. Las estrategias dialécticas surgen de una posición filosófica dialéctica que concibe la realidad como un proceso en estado de constante cambio y desarrollo, y digamos, no en el criterio de verdad absoluta o del pensamiento racional. Se enfatiza el potencial creativo de la realidad como un proceso en desarrollo, y se plantean, como dije recién, la dialéctica primaria es entre aceptación y cambio, y se plantean en la forma de dilemas, donde hay una tesis, una antítesis, que es el postulado exactamente opuesto, y se aspira a una síntesis. Bueno, dentro de la terapia tenemos en 2 dimensiones, o 2 niveles de las estrategias dialécticas. Una, cómo se aplican a la relación o el vínculo terapéutico, y la otra tiene que ver con enseñar y modelar conducta dialéctica, patrones de conducta dialéctica en el consultante, en el paciente, independientemente de su relación con el vínculo terapéutico. En cuanto a las que se refieren al vínculo terapéutico, tienen que ver con el terapeuta tenga en cuenta todo el tiempo el foco en las capacidades y limitaciones del paciente en cada momento, el control versus la libertad, la flexibilidad versus la firmeza, la validación versus el desafiar al paciente en algunas cosas. Y, digamos, vamos ahora a enumerar algunas estrategias dialécticas específicas. Por ejemplo, entrar en la paradoja, tiene que ver con captar la atención del paciente, el uso de la metáfora, captar la atención en el sentido de plantear, por ejemplo, dilemas que no tienen una solución lógica, entonces favorecen la creatividad, por ejemplo, el uso de la metáfora, analogías, por ejemplo, relatos. Hacer limonada de los limones quiere decir convertir una situación que puede ser mala o un supuesto defecto en algo constructivo. Permitir el cambio natural quiere decir no asumir que una persona necesita necesariamente la consistencia para poder desarrollarse y operar de una manera funcional. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, en el hecho de haber no usar el contexto, digamos, que no es favorable en muchos aspectos, como para desarrollar la creatividad, podría ser. Y la evaluación dialéctica tiene que ver con no quedarnos, en cuanto a la evaluación del paciente con su entorno y la problemática, no quedarnos con las verdades bueno o malo, funcional disfuncional, sino evaluarlo en un contexto más amplio, tanto en la conducta del paciente como en su relación con el entorno. Y brevemente, en cuanto a las fases MDR, yo pienso
que en realidad en lo que se refiere a la dinámica de la relación, se podría aplicar a todas las fases, cuando el terapeuta tiene en cuenta tanto las limitaciones como la potencialidad y los recursos del paciente en cada momento. En la fase 1 se puede usar en el sentido para evaluar la evaluación dialéctica, la planificación del tratamiento, el diagnóstico, la funcionalidad del paciente, la rigidez, flexibilidad. En la fase 3 puede ayudar a encontrar una cognición positiva. En la fase 4 también como para balancear en cuanto al terapeuta, cómo está tolerando el paciente el reprocesamiento, cuándo hacer una pausa, cómo está la ventana de tolerancia. En la fase 5, con la instalación de la cognición positiva, en el reajuste de la cognición positiva, porque a veces puede ser muy ambiciosa, entre comillas, o puede ser, digamos, la polaridad opuesta. O sea, entonces esto nos permite un balance, digamos, contemplando que por ahí es exigir demasiado una cognición positiva que sea demasiado perfecta, entre comillas, y buscar una síntesis intermedia. En la fase 8, reevaluación, tiene que ver con cómo el cambio en el reprocesamiento puede impactar en la conducta del paciente en el entorno y hacer esa evaluación de un modo dialéctico. Quiere decir, teniendo en cuenta diferentes factores que pueden influir en la conducta del paciente y cómo el reprocesamiento puede, mediante un cambio en la conducta del paciente, cómo interfiere cómo impacta en el entorno y cómo la respuesta en el entorno impacta en la conducta del paciente y desde MDR lo podríamos ver como el acceso a redes positivas, que es otra forma de ver la dialéctica que por ahí en DBT lo encara más de una posición más, digamos, conductual y, bueno, básicamente se trataría de eso. Ok, muchas gracias.